Bonjour, hoy vamos a estar colocando la mesa. En este caso va a ser una cena semi-informal, ya que es para fin de año, pero la vamos a pasar en familia. Lo primero que voy a hacer es colocar el bajo plato y a continuación voy a ir colocando los cubiertos. Estos van a ir en orden dependiendo de los platos que vayamos a servir. Lo primero será normalmente la cuchara para la sopa o el consomé. La siguiente serán los cuchillos para ensalada o el segundo plato. Cuidado que el cuchillo siempre tiene que tener el filo hacia adentro. Y a continuación el tenedor, este irá en la izquierda. Por último, si vamos a consumir otros platos, pues iremos poniéndolos al lado, en orden de llegada de estos platos a la mesa. Pero en estas cenas, como no se suele poner de todo, no es necesario poner todos los cubiertos, sino solo los que se vayan a utilizar. Por lo tanto, he retirado la pala y el cuchillo del pescado, y a continuación pondríamos la cucharilla o los cubiertos para el postre encima. Es muy importante que tengáis esto en cuenta, ya que nuestros invitados podrían hacerse un poco lío a la hora de utilizar los cubiertos si no están acostumbrados a ello. A continuación voy a poner las copas. Se pone la de agua y la de vino. En este caso yo puse agua y vino blanco, pero si queréis vino tinto, pues podéis ponerla entre medio. Y para finalizar puse la de cava, ya que es muy típico en estas comidas, pues brindar. Se me olvidó deciros que los platos deben estar a 2 centímetros del margen de la mesa. Ahora vamos a colocar la servilleta. Esta no debe ser muy manipulada. Lo podemos poner de esta manera, que es la manera moderna, que está muy en tendencia, o bien de la forma tradicional, que es doblándola y poniéndola en el centro del plato. Yo prefiero esta, sinceramente. Y olvidaos de ponerla enrollada dentro de la copa y todo este tipo de cosas. Por último, pongo la decoración, ya que es súper importante medir dónde vamos a poner el servicio para luego colocar la decoración. Yo en este caso he cogido un jarrón y le he puesto una vela dentro, y a continuación he cogido unas decoraciones que tenía en casa y he hecho un centro de mesa muy sencillo. ¿Por qué lo hago tan sencillo? Bueno, pues en estas ocasiones es normal poner mucha comida en la mesa, por lo tanto prefiero dejar espacio para ello. Y es súper importante para mí, más que poner mucha decoración, crear ambiente. Por eso, como veis, a la luz de las velas esta cena queda magnífica. Y ya por último, pues hemos de poner la comida. Como veréis ahora, pues voy a poner algunos alimentos con los que no contaba, entonces tuve que cambiar los cubiertos. El agua es súper importante que esté servida una vez nos sentemos en la mesa, y los platos también. Si es una cena familiar, es normal que estén todos encima de la mesa y que el anfitrión no se tenga que estar levantando constantemente a ponerlos. No obstante, eso ya depende de lo que requiera el anfitrión. Espero que estos pequeños tips os ayuden a organizar vuestras cenas familiares y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Au revoir!